Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, miles de rumores y un sinfín de especulaciones: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, la pareja turca que encendió las pantallas y nuestros corazones. Prepárense porque hoy vamos a desenmarañar este enigma. Durante años hemos sido testigos de su química innegable en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, la complicidad que transmitían, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Fue solo magia televisiva o hubo un romance real detrás de las cámaras? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho alguna vez al verlos actuar. Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar las pistas, los indicios, los momentos clave que han alimentado esta historia de amor. Y por supuesto vamos a intentar llegar al fondo de este misterio: ¿fue Can Yaman y Demet Özdemir un secreto amor al fin revelado, o todo fue una brillante estrategia publicitaria? ¿O quizá una mezcla de ambas? La verdad, como siempre, es probable que sea más compleja de lo que imaginamos. Antes de que nos sumerjamos en este jugoso tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre celebridades, series turcas y todo lo que está en tendencia. Además, al suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Vamos, un clic y únanse a esta gran comunidad. Los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, con todos ustedes a bordo, vamos a comenzar este viaje lleno de intrigas y romance. Asegúrense de tener algo para beber y acomódense porque vamos a estar un buen rato analizando cada detalle. Como les decía, la química entre Can y Demet era palpable. No solo en Erkenzikuş, sino también en entrevistas, eventos y redes sociales. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y los pequeños gestos de afecto no pasaron desapercibidos para nadie. Los fans, por supuesto, enloquecieron y rápidamente comenzaron a shippearlos, creando miles de vídeos, fanfics y collages que alimentaban la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla. La comunidad online se inundó de contenido dedicado a Candem, como cariñosamente los llamaban. Recuerdo perfectamente los días en que Erkenzikuş era el tema de conversación en todas partes. Mis redes sociales estaban inundadas de mensajes sobre Can y Demet, sobre Sanem y Can, sobre la magia de su conexión. La serie fue un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. Era difícil no creer que algo más estaba sucediendo entre ellos. Era como si la pantalla no pudiera contener la chispa que los unía. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja. Tanto Can como Demet siempre han negado rotundamente cualquier relación sentimental. Han insistido en que son solo buenos amigos, compañeros de trabajo y que la química que vemos en pantalla es producto de su talento actoral y de una excelente relación profesional. Han recalcado la importancia del respeto mutuo y la colaboración en el éxito de la serie. Pero, ¿podemos creerles? ¿Es posible que hayan logrado mantener un romance secreto durante tanto tiempo, ocultándolo de la prensa y de los fans? Esa es la gran pregunta que ha atormentado a muchos. ¿Son maestros del disimulo o simplemente víctimas de nuestras idealizaciones? Analicemos las evidencias. Por un lado, tenemos las declaraciones oficiales de Can y Demet, en las que niegan cualquier relación romántica. Sus representantes también han sido muy consistentes en este mensaje. Por otro lado, tenemos las innumerables fotos y vídeos que circulan por Internet, en los que se les ve muy cercanos, cariñosos y cómplices. También tenemos los testimonios de personas cercanas a la producción de Erkenzikuş, algunos de los cuales sugieren que sí hubo algo más entre ellos, aunque nunca lo confirmaron abiertamente. Estas fuentes anónimas han alimentado los rumores durante años. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Ambos eran jóvenes, solteros y estaban en el punto álgido de su carrera. La presión de la fama, la atención mediática y las expectativas de los fans pudieron haber influido en su decisión de mantener su relación en secreto, si es que la hubo.
Imaginen la presión de tener cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. También es importante considerar el factor cultural. En Turquía la privacidad es muy valorada y las relaciones sentimentales suelen mantenerse en un perfil bajo, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Can y Demet podrían haber preferido proteger su intimidad y evitar el escrutinio público. Quizá la decisión de mantener su relación en secreto fue una forma de protegerse a sí mismos y a su trabajo. Pero, ¿qué pasó después de Erkencikus? ¿Su relación continuó o se desvaneció con el final de la serie? Después de la finalización de la serie, ambos tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Aunque mantuvieron el contacto, su relación se distanció geográficamente, lo que alimentó aún más los rumores de que su romance había sido solo una estrategia publicitaria. La distancia, como suele decirse, puede enfriar cualquier llama. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ambos han seguido defendiendo su amistad a lo largo de los años. Han hablado el uno del otro en entrevistas, se han apoyado mutuamente en sus proyectos y han mantenido una relación cordial y respetuosa. Esto podría ser una señal de que su vínculo es genuino y que su amistad es más importante que cualquier romance fugaz. Quizá lo que compartieron fue una conexión profunda que trasciende el amor romántico. Recientemente Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, lo que aparentemente cierra el capítulo de un posible romance con Can Yaman. La boda fue un evento multitudinario que acaparó la atención de los medios turcos y de todo el mundo. Can Yaman, por su parte, no asistió a la boda, lo que generó aún más especulaciones sobre su relación con Demet. La ausencia de Can fue uno de los temas más comentados en las redes sociales durante días. Algunos interpretaron su ausencia como una señal de que aún hay sentimientos no resueltos entre ellos, mientras que otros simplemente lo atribuyeron a compromisos profesionales o a una decisión personal de no querer revivir viejas historias. Las teorías abundaron y cada fan tenía su propia interpretación. Es crucial recordar que la vida de las celebridades a menudo se percibe a través de un lente distorsionado por los medios y las expectativas del público. Las interacciones que vemos pueden ser cuidadosamente construidas para el consumo público, y los rumores pueden inflarse para crear drama y alimentar el interés. Es fácil quedar atrapado en la especulación, pero es importante abordar estas situaciones con una dosis de escepticismo y respeto por la privacidad de los individuos involucrados. Además, la industria del entretenimiento es conocida por orquestar romances para impulsar la popularidad de una serie o película. Este tipo de estrategias de marketing pueden ser muy efectivas, pero también pueden crear expectativas poco realistas y presionar a los actores para que interpreten un papel fuera de la pantalla. Es posible que Can y Demet hayan sentido la presión de alimentar los rumores para mantener el interés en Erkencikus, incluso si no había ninguna base romántica en su relación. Por otro lado, debemos considerar la posibilidad de que Can y Demet hayan tenido una relación romántica en algún momento, pero que haya terminado antes o durante la filmación de la serie. Las relaciones pueden ser complicadas y a veces no funcionan, incluso entre personas que tienen una gran química en pantalla. Es posible que hayan decidido mantener su ruptura en privado para evitar el escrutinio público y proteger sus carreras. También es importante reconocer que la amistad puede ser tan profunda y significativa como el amor romántico. Can y Demet pueden haber desarrollado una conexión genuina como amigos y compañeros de trabajo, y esa conexión puede ser lo suficientemente fuerte como para mantenerlos unidos a lo largo de los años, incluso después de que sus caminos profesionales hayan divergido. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Fue Can Yaman y Demet Özdemir un secreto amor al fin revelado, o todo fue una brillante estrategia publicitaria? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad, y han optado por mantenerla en secreto. Y francamente tienen todo el derecho a hacerlo. Podemos especular, analizar las evidencias y sacar nuestras propias conclusiones, pero al final, la respuesta definitiva solo la tienen Can y Demet. Y quizás, esa respuesta nunca salga a la luz. Y está bien. No necesitamos saberlo todo. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su química en pantalla fue innegable, que su trabajo juntos fue excepcional y que su talento actoral nos regaló momentos inolvidables. Ya sea que haya habido un romance real o no, Can y Demet lograron conectar con el público de una manera única y especial, y eso es algo que nadie puede negar. Su legado en Erkencikus vivirá por siempre en los corazones de sus fans.
Así que, después de todo este análisis, ¿ustedes qué creen? ¿Hubo romance o no? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan al respecto. Sus teorías, sus recuerdos, sus perspectivas. Compartan todo. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las pistas, los rumores y las evidencias para intentar desentrañar este misterio. Aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de intrigas y romance. Y espero que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes, y espero que sigan acompañándome en mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para el futuro. Antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, responder a sus preguntas y saber qué temas les gustaría que abordara en el futuro. Así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias. Estoy ansioso por leerlos. Quiero saber qué les interesa, qué les intriga, qué les gustaría que investigara. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un like, un comentario y una suscripción hacen toda la diferencia. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no shippear a tus personajes favoritos. Hasta la próxima.